La sombra del Leviatán. En la vasta y antigua narrativa de la Biblia, emerge la figura imponente y misteriosa del Leviatán, una criatura que ha capturado la imaginación de teólogos, poetas y estudiosos a lo largo de los siglos. Este monstruo marino no solo simboliza el caos y el desorden, sino también el poder supremo de Dios sobre todas las fuerzas del universo. Nuestro viaje hoy nos llevará a través de las referencias bíblicas más prominentes del Leviatán, explorando su simbolismo y su impacto cultural y teológico. Nuestro primer encuentro con el Leviatán se da en el libro de Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia. Job, un hombre justo y devoto, es sometido a pruebas extremas por Satanás con el permiso de Dios. En su sufrimiento, Job cuestiona la justicia divina. Dios responde a Job desde un torbellino, desafiándolo con la creación del Leviatán como una demostración de su poder absoluto. En Job 3:8 menciona brevemente el Leviatán en una maldición. Maldigan el día los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Pero es en Job 41 donde encontramos una descripción extensa y detallada de esta criatura. Dios pregunta retóricamente a Job si puede capturar o domesticar al Leviatán, destacando la imposibilidad de controlar a una bestia tan formidable. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices, o perforarás con garfio su quijada? Dios describe al Leviatán como una criatura invencible, con un cuerpo cubierto de escamas impenetrables, capaz de emitir fuego y humo, y cuya mera visión infunde terror. El Leviatán simboliza el caos primordial, una fuerza de la naturaleza que solo Dios puede dominar. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? En esta narrativa, el Leviatán sirve para recordar a Job y a nosotros, los lectores, la inmensidad del poder divino frente a las fuerzas indomables de la creación. El libro de los Salmos, una colección de himnos y poesías sagradas, también hace referencia al Leviatán, ofreciendo visiones de la victoria divina sobre el caos. En Salmos se describe a Dios partiendo el mar y venciendo a las criaturas marinas. Tú hendiste el mar con tu poder. Quebrantaste las cabezas de los monstruos marinos, aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto. Este pasaje celebra la autoridad de Dios sobre el caos representado por el Leviatán, transformándolo de una amenaza a una muestra del dominio divino. En Salmos 104 al 26, el tono es más benigno, presentando al Leviatán como parte de la creación que juega en el mar, destacando la maravilla y diversidad de las obras de Dios. Allí surcan las naves, y el Leviatán, que formaste para retosar en él. Estos salmos presentan al Leviatán tanto como una criatura temible que Dios ha subyugado, como una criatura de Dios que vive en armonía con el resto de la creación. En el libro del profeta Isaías, el Leviatán aparece en un contexto escatológico. Isaías 27:1 profetiza la derrota final del Leviatán al final de los tiempos. En aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa al Leviatán, la serpiente huidiza, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Este pasaje no solo reitera el poder de Dios sobre el caos y el mal, sino que también apunta a un futuro en el que estas fuerzas serán completamente erradicadas. El Leviatán,
descrito aquí como una serpiente tortuosa, es una representación de las fuerzas del mal que Dios derrotará en el día del juicio final. El Leviatán ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. En la literatura bíblica, a menudo simboliza el caos, el mal y las fuerzas descontroladas de la naturaleza. Sin embargo, también se le ve como un testimonio del poder supremo de Dios para crear y controlar incluso las entidades más temibles. En la teología cristiana, los padres de la Iglesia han interpretado al Leviatán como una representación del demonio o de las fuerzas del mal en general. Esta figura monstruosa es vista como un adversario de Dios, uno que, aunque formidable, será inevitablemente derrotado por el poder divino. En el Apocalipsis, la figura del dragón, que es similar al Leviatán, simboliza al diablo, que es derrotado por Cristo al final de los tiempos. La influencia del Leviatán se extiende más allá de las páginas de la Biblia, permeando la literatura, el arte y la cultura popular. En textos apócrifos y pseudepígrafos, el Leviatán sigue siendo una figura de caos y destrucción. En la literatura rabínica y en la mística judía, el Leviatán a menudo simboliza el mal que Dios debe conquistar. En la cultura popular, el Leviatán aparece en diversas formas, desde obras literarias como donde la gran ballena blanca puede ser vista como una encarnación del Leviatán, hasta en la música, donde bandas de metal y rock hacen referencia a esta criatura en sus letras. Para concluir, el Leviatán es una figura multifacética que abarca desde el caos primordial hasta una manifestación del mal que Dios derrota. Su presencia en la Biblia sirve como un recordatorio del poder supremo de Dios sobre todas las cosas, incluso las más temibles e incontrolables. Espero que esta narrativa detallada sea útil para tu exposición. Si necesitas ajustar o profundizar en alguna sección en particular, no dudes en decírmelo.